Mantenerse activo es muy divertido, pero si practicas algún deporte o realizas alguna actividad física, es muy probable que en algún momento te lesiones. Son muchos los factores de riesgo que te pueden llevar a tener una lesión física, pero si logras anticiparte y actúas al máximo para prevenirlos, tu actividad puede llegar a ser lo más segura y placentera. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, prevención de lesiones en el deporte. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Cuidando mi salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud. Estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes en el canal 26.2 de televisión digital terrestre. Yo soy Jorge Eric Valencia García, como siempre, agradeciendo el favor de su atención. Las líneas telefónicas ya están disponibles para que se comuniquen con nosotros aquí a Televisión Universitaria, 449-910-9260, por si tiene alguna pregunta para nuestros invitados que tenemos esta mañana, a quien a continuación presento. Me da mucho gusto saludar al licenciado en Terapia Física Efraín Contreras González. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. También al licenciado Jorge Alberto Acosta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Pues mire, por aquí de nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias, qué bueno que nos acompañes de nueva cuenta. Ellos son profesores investigadores de nuestra máxima casa de estudios en el Departamento de Terapia Física de aquí de la institución. Y también saludo a Kevin Iván Avelar Padilla. Él es terapista de la Clínica de Rehabilitación y Terapia Física CIRFIT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Es Iván? correcto. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, le recordamos que también estábamos transmitiendo vía Facebook Live. También usted puede dejar ahí sus mensajes, sus preguntas para nuestros especialistas. Y bueno, como en todos los programas, les damos la oportunidad de que presenten un poco sobre las actividades que están realizando, dónde están trabajando y qué están haciendo. Si gustas comenzar, Efraín, por favor. Sí, bueno, por ahora me encuentro precisamente aquí como maestro inscrito, adscrito al Departamento de Terapia Física, docente investigador. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, cuento con una especialidad en kinesiología deportiva por la Universidad de Cuauhtémoc y pues actualmente también me dedico sobre la práctica clínica deportiva privada. Muy bien. Jorge, por favor. Sí, claro que sí. Igual que el maestro Efraín, actualmente me encuentro como profesor adscrito aquí a la universidad, encargado del área sobre todo de práctica clínica y en algunas ocasiones alguna materia teórica. Me desempeño igual como en mi práctica privada, una clínica de rehabilitación. Estudié la licenciatura en fisioterapia aquí en la Universidad Autónoma y posteriormente hice una especialidad en osteopatía y actualmente pues bueno, me encuentro laborando aquí en la universidad y viendo pues la parte de los pacientitos, sobre todo por la tarde, ¿no? Perfecto, muy bien, gracias, Jorge. Iván, por favor. Muy bien, egresé de la Universidad de la Concordia, de Rehabilitación y Terapia Física. Ahorita, actualmente, laboro en el área de rehabilitación en la clínica CIRFIT. Y aparte de ser rehabilitador, también soy coach de fútbol americano, por lo cual, pues ahora sí que me especializo en el área deportiva. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar ahora a una cápsula que habla precisamente sobre la prevención de las lesiones en el deporte. ¿Has tenido alguna vez una lesión que te impidiera hacer deportes? De ser así, probablemente ya conoces de sobra cuánto tiempo puede demorar la recuperación. Las lesiones deportivas no solo pueden afectar a los atletas profesionales,
sino también a cualquier persona que hace ejercicio. La buena noticia es que hay ciertos pasos que puedes seguir para evitar las lesiones. El primero de ellos es el calentamiento, que prepara al cuerpo no solo física, sino mentalmente para el ejercicio. Proporciona mayor flujo de sangre y oxígeno a los músculos, nos da mayor flexibilidad y nos permite la relajación y concentración. Otro aspecto importante para evitar las lesiones es el uso del calzado, ropa y equipos correctos. Un tenis muy apretado nos puede lastimar, lo mismo que un aparato en mal estado. Dependiendo de la actividad, es importante también el uso de los equipos de protección, trátese de guantes, cascos, rodilleras, espinilleras, caretas, protectores bucales, anteojos, etc. También es necesario utilizar de manera correcta. Si un levantador de pesas no sigue adecuadamente los pasos, puede sufrir algún desgarre. Una gimnasta que no sepa caer adecuadamente puede quebrarse un hueso. Hay que conocer nuestros límites para saber cuándo detenernos. Un sobreesfuerzo nos puede llevar incluso hasta un problema cardíaco. La recuperación es una parte esencial de todo el programa de entrenamiento y es importante para ayudar a maximizar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Pues interesante el tema que estaremos tratando esta mañana aquí en Cuidando mi Salud, prevenciones de las lesiones en el deporte. Y bueno, me gustaría preguntarte, Efraín, pues bueno, ¿cuáles son las principales lesiones que se presentan cuando se practica algún deporte? Claro, yo creo que este tema es bastante interesante en cuestión de las lesiones que se presentan. Yo creo que podría decir que sobre todo son las lesiones que abordan al sistema musculoesquelético. Tiene que ver toda la cuestión con lesiones musculares, lesiones articulares y bueno, ya de ahí se viene una amplia rama, ¿no? Tanto de lesiones de miembro superior, de lo que es brazo, hombro, codo, mano. ¿Sale? Por decir algunas, puede ir desde la parte de tendinopatías, inclusive fracturas, esguinces. ¿Sale? Yo creo que son las más conocidas, por así decirlo, y obviamente va a depender del deporte que se practique, el tipo de lesiones que va a presentar el deportista. Claro, gracias. Jorge, y bueno, ¿cuáles son las principales causas de estas lesiones? Sí, bueno, son varias, pero las principales creo que la primera es el desconocimiento, sobre todo del área, ¿no? Muchas veces realizamos algún deporte, alguna actividad física, pero desconocemos cómo realizar los movimientos, en qué tiempos, ¿no? Creo que eso, la falta de conocimiento o de acercarnos a un profesional antes de realizar la actividad física, creo que es una de las principales causas. Y creo que en otro segundo plano pondríamos la falta de calentamiento. Creo que esa es otra muy típica. A veces queremos empezar el deporte o la actividad y empezamos así de lleno, ¿no? A veces el fin de semana decimos, bueno, pues hoy me levanté con ganas de empezar ya a correr. Y me levanto y me voy y salgo y corro, ¿no? Entonces a veces esa falta de preparación previa al deporte y también, bueno, obviamente lo que sigue, por ejemplo, el descanso, ¿no? Creo que al final terminan repercutiendo en la salud musculoesquelética y pues terminan generando lesiones, ¿no? Pero creo que son las causas más comunes. Claro, gracias. Y bueno, Iván, ¿cuáles serían las consecuencias de estas lesiones? ¿Qué sucede con las personas que sufren de todo esto? Claro, pues enfocándonos más en el ámbito deportivo, una consecuencia algo grave y la más común es que pierden el ritmo. En el momento del que sufren una lesión, pues hay una pausa dentro de su seguimiento deportivo, por lo cual pueden perder ritmo, puede haber, se le debilitan los músculos, hay entre otras consecuencias, pero la debilidad muscular y el que pierdan el ritmo dentro de su deporte es algo que sí les afecta bastante. Claro, y hasta el trabajo pueden perderlo, porque muchos claro de que los sí. que ya son profesionales, su carrera se puede, exactamente. Su carrera ahí. Es correcto, así es. Muy bien. Y bueno, ¿quiénes son más susceptibles a padecer una lesión deportiva, Efraín? Bueno, yo creo que aquí va a depender mucho, obviamente, del tipo de deporte que se practique, ¿no? Obviamente, creo que va más encaminado precisamente, como ahorita lo comentaba Jorge, las personas que no tienen esa preparación previa para practicar un deporte. Creo que ahí entraría
Si nos vamos desde, a lo mejor poniendo un ejemplo, una persona que a lo mejor es su primer encuentro con el deporte y quiere empezar a correr 5 o 10 kilómetros, pues probablemente va a ser más susceptible a una lesión. Ahora, que si es una persona que lo va llevando paso a paso, a lo mejor empezando a caminar, toda esta parte, digamos, el ritmo que se lleva propiamente, la disminución o la cantidad de lesiones se va a disminuir drásticamente. Ok. Y bueno, Jorge, también hay por ahí unos deportes de riesgo. ¿Qué nos puedes platicar sobre ellos? Y bueno, ¿qué lesiones también se pueden dar en estos deportes, ¿no? Que son más, Claro. se tiene que tener mucho cuidado. Sí. Bueno, los deportes de riesgo generalmente son los deportes en los que se involucra el contacto, ¿no? Hay deportes en los cuales hay más personas, por ejemplo, dentro del deporte, y hay pues obviamente mucha más fricción y mucho más contacto, y sobre todo hay que tener en cuenta que muchas veces estamos nosotros jugando bien, pero a veces el compañero pues no tiene buenas intenciones, o a veces indirectamente pues te provoca la lesión. Pero creo que los deportes de contacto son los que más riesgo tienen. Por ejemplo, el fútbol americano. Acá Iván debe saber muy bien de eso. Definitivamente, de hecho es un deporte que directamente van al impacto, ¿no? A lo mejor no a lesionar, pero sí al contacto directo, ¿no? El fútbol también creo que definitivamente es lo que más vemos en la consulta. Básquetbol, voleibol. Es que al final de cuentas todo lo que lleve impacto, ya sea con otro compañero o dentro del mismo cuerpo, creo que son los que van a estar mucho más propensos a lesionarse en comparación, por ejemplo, a los deportes individuales, ¿no? Si yo voy a nadar, si yo voy a correr, también hay lesiones, pero creo que en menor grado y también en mucho menor impacto, ¿no? O menor intensidad. Claro, el box, el karate, No, todos esos eso deportes, ya ¿no? va directo. Sí, no, ahí sí es la Ahí vamos a cuestión lesionar. Así Claro. es. Y Sí, bueno, sí, ¿cuáles sí. serían los pros y los contras de estos deportes, de practicar estos deportes? Bueno, los contras de practicar estos deportes, precisamente lo que decía mi colega Jorge, la susceptibilidad a las lesiones, que es mucho más grande, pero los pros, pues que son deportes en los que tienen que estar al día, no pueden perder un día de entrenamiento, o pueden perder un día de dieta, no pueden perder nada. Si ellos pierden un poquito de este seguimiento que llevan, pues pueden perder muchas cosas, yo creo que hasta la vida en ciertos deportes que tienen un alto riesgo. Entonces, los pros es que son personas muy dedicadas, muy disciplinadas, con una salud muy, muy buena, y los contras es que una lesión los puede llevar a algo muy grave. Claro, y obviamente hay que cuidar mucho a estos deportistas, ¿no? Que practican ese tipo de deportes, Jorge. Sí, hay que cuidarlos mucho. Definitivamente creo que la educación al final es importante, ¿no? Y para eso está el entrenador deportivo y de la mano pues los especialistas en rehabilitación, ¿no? O el traumatólogo. Pero sí tienen que tener ciertos cuidados y sobre todo darle tiempo a la recuperación, ¿no? Porque al tener tanto impacto el cuerpo, al final necesita el cuerpo también tener sus descansos. Si yo no lo llevo a un tiempo de reposo, a recuperar el músculo, a recuperar la energía, pues el cuerpo va a salir otra vez a jugar, pero con condiciones muy desfavorables a nivel general, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar muy al pendiente de ellos para que no vayan a tener una lesión, ¿no? Perfecto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos más de Cuidando mi Salud. En cuanto al deporte de alto rendimiento en México, el Centro Nacional de Alto Rendimiento indica que dentro de sus instalaciones, las lesiones más comunes son esguinces, sobrecargas musculares, de ligamentos, contracturas, tendinitis y torceduras. De acuerdo a la revista Journey Sports, los deportes de alta intensidad, conjunto y contacto se consideran de mayor riesgo, como el CrossFit, rugby, fútbol americano y artes marciales. Lo anterior debido a la interacción de condiciones ambientales con los recursos adaptativos y defensivos de cada atleta, estando expuestos a lesiones óseas y de tejido blando. Muy bien, pues estamos de regreso en Cuidando mi Salud. Ahora vamos a pasar a un sondeo que realizamos con la comunidad universitaria para que nos platique sobre esta prevención de los accidentes en el deporte.
¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que llegan a tener las personas cuando realizan algún deporte o actividad física? Bueno, específicamente en alguna actividad física o algún deporte, creo que las principales lesiones que tienen son por desconocimiento de la correcta técnica, pues. Al momento de hacer el ejercicio, por ejemplo, personas que van al gimnasio, yo personalmente sí he tenido como experiencias de que por hacer mal el ejercicio con una técnica incorrecta, muchas veces por tener miedo de consultar a las personas que realmente saben, es cuando ejecutas mal el ejercicio y tienes alguna lesión, no sé, de alguna esguince, cualquier cosilla así. Entonces creo que ese es el principal problema, y aparte, pues la principal forma en la que la gente genera ese tipo de lesiones. En cuanto a deportes, pues creo que es más o menos similar, creo que todo está en la técnica correcta de ejecutar. Me parece que son los esguinces los más comunes y si acaso las fracturas ya en un grado más avanzado, ¿no? Bueno, yo no practico deportes como tal, pero he visto que, por ejemplo, hay desgarres en los músculos, de repente les dan un calambre o alguna fractura o una luxación, entonces, pues sí, bueno, son las que conozco. ¿De qué manera podemos prevenir esas lesiones en la actividad física o deportes? Yo pienso que es eso, como le comenté ahorita, lo principal es acudir con la gente que realmente sabe. Por ejemplo, si se va a un gimnasio, yo creo que lo principal para evitar lesiones es preguntarle a la persona que, ya sea una persona que se dedica o que tuvo una carrera de terapia física o cualquier cosa así, preguntarle la correcta ejecución del ejercicio, con el peso correcto y sobre todo la postura correcta del cuerpo. Muchas veces las lesiones principales se dan en la espalda. Bueno, al menos hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Y en deportes igual, yo creo que simplemente es como dejar ese miedo de no saber, de saber poco del tema y preguntar a los que realmente saben para que te guíen. Haciendo un buen calentamiento podría ser una de las cosas que podemos hacer para evitar las lesiones, y usar algún tipo de protección que sea pues la recomendada para el deporte que estamos haciendo. Bueno, yo diría que, por ejemplo, conocer como bien los instrumentos, por ejemplo, en el gimnasio, saber cómo se utilizan adecuadamente como para evitar sufrir alguna lesión por el desconocimiento de no saber usarlas o de hacer como mal el ejercicio. También realizar ejercicios previos de calentamiento como para evitar que haya algún desgarre, algún calambre o así. Muy bien, pues interesantes las respuestas que nos dan los universitarios sobre este tema. Y bueno, Efraín, pues ¿cuáles son los deportes que podemos mencionar que son de alto impacto y cuáles son los que son de bajo impacto? Pues yo creo que el deporte de alto impacto sobre todo va relacionado sobre el alto impacto que tenga directamente, ya sea contacto físico o sobre articulaciones. Como ejemplos, bueno, todos los que son deportes de contacto, box, rugby, fútbol americano, fútbol, básquetbol, que son deportes de mucho contacto, yo creo que esos son los que, digamos, también, como ya mencionábamos anteriormente, tienen mayor riesgo de lesiones. De bajo impacto, pues inclusive podremos mencionar la parte deportiva, por ejemplo, yoga, pilates, natación, tenis, que son de alguna manera deportes más individuales, ¿vale? Que entonces precisamente por la baja carga, digamos, sobre articulaciones se pueden considerar tal cual como bajo impacto. Pero también se dan las lesiones, claro, Jorge. Sí, también. Al final, el hecho de que haya movimiento en el cuerpo, pues siempre está expuesto a tener lesión. Incluso hasta en natación es común que un hombro, una rodilla empiece por ahí a dar molestias, ¿no? Entonces, por eso creo que, como bien comentan ahí en la cápsula, es importante acercarse a un profesional, sobre todo si tenemos pensado empezar una actividad física, asesorarnos, ¿no? Para evitar una lesión, para que nos den un diagnóstico a lo mejor inicial de qué deficiencias tenemos y ver cómo podemos empezar, como decía mi compañero Efraín, ¿no? Claro. Y bueno, Iván, ¿en dónde existen más lesiones? ¿En los deportes individuales? Ya lo habían comentado un poco, pero si nos puede hacer más precisos en esto, o en los de conjunto. Muy bien, es importante comenzar con que nadie está exento de una lesión. Tanto en deportes individuales como en deportes de conjunto hay lesiones, hay desgaste. Más sin embargo, sí es más el riesgo en los deportes de conjunto. En los deportes de conjunto hay mucho impacto, puede haber factores externos, que puede ser que otro jugador choque, que puede ser que
no sé, que a lo mejor la cancha tuvo algún desperfecto, cositas así, pero también puede haber factores internos, lo cual nos puede llevar a lo mejor a un desgaste, a alguna artrosis, a cosas relacionadas a este tipo de lesiones. Entonces se puede decir que sí, hay más riesgo en los deportes de conjunto que en los deportes individuales. Ok. Efraín, ¿cuáles son los factores de riesgo de que un deportista padezca una lesión? Yo creo que parte de los factores más importantes es la técnica. O sea, es la técnica y es sobre todo la parte del entrenamiento. El entrenamiento es una parte muy importante también como parte de la prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque todos los entrenamientos necesitan tener macrociclos, microciclos, que son, digamos, conceptualizaciones como más específicas de cada deporte, pero eso es muy importante y eso también es parte del entrenador que debe de llevar a cabo precisamente para cuidar la salud del deportista, ¿no? Al final de cuentas, sí, el hacer deporte te implica el que un beneficio propiamente a tu salud, pero también puedes ir a la contraparte de que eso te puede perjudicar. Entonces, la parte del entrenamiento es fundamental, la planeación del entrenamiento es muy, muy importante para la prevención de lesiones. Claro. Jorge, ¿qué aspectos debemos de considerar para prevenir una lesión en el deporte? Sí, claro que sí. Creo que son varias. La primera que hay que mencionar y que también ya está documentada es el sueño, ¿no? Para prevenir lesiones se ha visto que el dormir bien reduce en gran cantidad la posibilidad de lesionarse, ¿sí? Sabemos que como mínimo deberíamos de dormir los adultos 6 horas, si como mínimo, si podemos 8, mucho mejor. Entonces hay muchos deportistas que, bueno, además trabajan, tienen otras ocupaciones y pues a veces se desvelan y al siguiente día tienen que ir a entrenar desvelados. Y se ha visto que se dispara muchísimo en deportistas que duermen poco, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo que hay que tener como muy en cuenta. El descanso es súper importante, ¿no? A veces piensan que entre más entreno y no descanso, muchas más capacidades voy a adquirir, pues desafortunadamente se ve que no, o sea, que el descanso es importante, ¿no? Eso en un inicio. También como prevención creo que, no sé si más adelante lo mencionemos, pero la nutrición es fundamental, es como el combustible, ¿no? Si yo no tengo un Ferrari al final de cuentas, por ejemplo, que es porque estoy haciéndole que el cuerpo vaya a tope, ¿no? Y estoy en una alta intensidad o en un alto desempeño. Pues un Ferrari no le puedo poner a lo mejor gasolina verde, ¿no? Entonces a lo mejor tengo que ponerle de mayor calidad la gasolina. Entonces necesito tener una buena nutrición, necesito tener buenos micronutrientes, vitaminas, minerales, una buena hidratación para que esa máquina funcione correctamente, ¿no? Y obviamente, como comentaba mi compañero Efraín, definitivamente yo también le enfoco mucho eso a el entrenamiento, ¿no? Para prevenir lesiones, tener un buen entrenamiento con buena técnica, como comentaba Efraín, y también algo que es importante es que un fisioterapeuta o un especialista vea cómo se encuentra la fuerza, la movilidad y la conciencia corporal del deportista, porque al final de cuentas a veces vemos un deportista muy fuerte, pero que tiene, por ejemplo, poca movilidad, o vemos a alguien que tiene exagerada movilidad, pero que a lo mejor tiene poca fuerza. Y al final de cuentas, esos detallitos ahí terminan repercutiendo y generando pues que se dé la lesión, ¿no? Pero creo que esos son como los puntos ahí como fuertes para prevenir las lesiones. Así es, gracias. Iván, también un aspecto muy importante pues es el calentamiento, ¿no? Importantísimo. Regularmente cuando vamos a hacer un deporte, siendo honestos, calentamos 3-5 minutos y vamos a jugar, muy ¿no? Muy poco, sí. Pero pues la regla dice que un calentamiento correcto va de los 15 a los 20 minutos. El calentamiento tiene que abarcar el movimiento de todas nuestras articulaciones, tiene que abarcar estiramiento básicamente de todos nuestros músculos para después comenzar una actividad física regular con buena preparación. Nuestro cuerpo ya básicamente mentalizado a que va a haber una actividad física. Entonces es importantísima esta parte del calentamiento. Muchas de las lesiones, yo creo que la mayoría se dan por falta de un calentamiento correcto. ¿Alguien más quiere abordar sobre esto? Sí, bueno, ahorita me pongo a pensar en lo que dice Iván y sí es cierto. Al final, por ejemplo, hay que enfocar el calentamiento al deporte. Por un ejemplo, se me ocurre. Si vamos a jugar a básquetbol y si solamente me pongo a correr en la cancha, o sea, 2-3 vueltas, y ya listo, pues al final
el básquetbol involucra saltos, involucra cambiar de dirección. Entonces, a lo mejor solamente correr, a lo mejor sí calenté, me siento que ya calenté, pero al final no calenté los movimientos específicos que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, siempre es bien importante que el calentamiento se parezca a lo que voy a hacer, ¿no? Porque si no, también el cuerpo no está preparado, como decía Iván, y al final pues se da la lesión. ¿Cuál es el valor que tiene la vuelta a la calma en la prevención de los deportes? Pues, De las lesiones, de perdón. las lesiones, sí. Aquí hay un punto importante, ¿no? Digamos, viene también precisamente con esta parte de la recuperación que necesita tener un deportista después de la práctica deportiva tal cual, ¿no? Es precisamente, ok, ya tuviste un calentamiento previo de calidad precisamente enfocado hacia la parte deportiva, realizaste tu deporte, no tuviste ningún problema, pero hay que regresar de alguna manera, digamos, a su estado normal, al cuerpo nuevamente, ¿no? Entonces, precisamente eso, esa recuperación que es muy importante para todos los deportistas, muchas veces se brinca, ¿no? Y lo vemos mucho en, por ejemplo, deportistas profesionales de alto rendimiento, que normalmente después de un partido, pues ellos tienen un entrenamiento a lo mejor un poco más disminuido en cuanto a intensidad. Y eso obviamente también funciona como una prevención de lesiones. También, por ejemplo, dentro de la parte que nosotros realizamos propiamente dentro de la parte deportiva, inclusive hay mediciones que se deben de tomar en cuenta, desde el peso, desde la nutrición, la hidratación, son constantes que precisamente van a ayudar a esa vuelta a la calma, y precisamente eso te ayuda a prevenir las lesiones, ¿no? En un futuro. Claro. Ya nos comentabas un poco sobre esto, sobre el sobreesfuerzo. ¿De qué manera afecta precisamente el padecer más lesiones cuando una persona realiza más deporte del que Claro. debe realizar? Sí, lo que sucede, bueno, es que el sobreesfuerzo generalmente es una sobresolicitación de las estructuras anatómicas, es decir, cuando alguien hace mucho deporte y a una alta intensidad, pues hay un trabajo muscular y ese músculo va a generar ciertas sustancias que son inflamatorias. Al final, cuando hacemos ejercicio, generamos, en cierta manera, una pequeña inflamación, una pequeña lesión, vamos a decirlo así, en el músculo. Entonces, al final, eso a nivel muscular. En las articulaciones, pues también hay un impacto a nivel local. Y a nivel metabólico, es decir, cómo obtenemos energía para poder realizar la actividad física, pues también requiere que tengamos un cuerpo que sea capaz de dotar al cuerpo de esa energía, ¿no? Entonces, si yo no tengo suficientes descansos y yo siempre estoy sobreesforzando al cuerpo, pues al final de cuentas esa energía se agota, y si yo intento hacer ejercicio sin energía, pues al final lo que voy a tener es una sobresolicitación de estructuras que no tendría nada que ver con lo que requiero, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un levantamiento, por ejemplo, olímpico, le voy a levantar una barra, pero si yo ya estoy muy cansado, pero yo me estoy sobresolicitando y digo, no, es que tengo que poder, a pesar de que yo estoy fatigado, pues lo que voy a hacer es que voy a usar músculos, por ejemplo, que no tendría por qué utilizarlos, o utilizo una articulación que no tendría por qué utilizar, y a lo mejor termino lesionándome, ¿no? Entonces, creo que el sobreesfuerzo es importante, yo creo, la conciencia sobre mi cuerpo, ¿no? Ser consciente hasta cuándo yo puedo y debo descansar, ¿no? Porque si no me escucho y me voy ahí exigiendo, pues al final de cuentas termina repercutiendo, ¿no? Porque a lo mejor ahora yo quería ganar una marca o un peso, pero pues ahora por lesionarme, pues ahora voy a tener que dejar de entrenar 2 meses, ¿no? Entonces al final de cuentas me voy más atrás de lo que yo quería ganar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ocurre con el sobreesfuerzo, ¿no? O las consecuencias que ocurren. Claro, muy bien. Y bueno, adelante. Vamos a hacer otra pequeña Sí. pausa, pero regresamos si gustan a este punto. Vamos a una pausa, regresamos. Tendinitis. Inflamación de un tendón provocada por uso repetitivo. Laceraciones. Cortes en la piel que suelen ser lo bastante profundos como para requerir puntos o grapas. Y bueno, antes del corte estábamos hablando sobre el sobreesfuerzo, valga la redundancia. Y bueno, Efraín, querías hacernos Sí, bueno, precisamente recalcar aquí algo que es muy importante, fuera a lo mejor de la parte, digamos, estructural, anatómica,
Creo que precisamente para prevenir la parte del sobreesfuerzo es muy importante que el deportista tenga sus objetivos bien claros, hacia dónde quiere llegar. Creo que es parte también primordial de la prevención de lesiones, ¿no? Es, si tú llevas tus objetivos muy claros, muy específicos, también tu cuerpo escuchando en cuanto a conciencia corporal, qué tanto puedes, creo que ahí tú puedes ir solventando precisamente esa parte. Muy bien. Nosotros vamos ahora a un testimonio. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que padece una persona que practica un deporte? Bueno, va a depender mucho del deporte que practique, pero como que en general las más comunes son las lesiones musculares como desgarres o contracturas, incluyendo también las tendinopatías, que pues al final de cuentas el tendón es parte de los músculos, y los esguinces, como que es como lo más común, pero sí, ya dependiendo del deporte, pues lesiones de rodilla, de hombro en general, y pues sí, esas serían las más comunes. ¿Cuáles son los servicios que ofrece a los deportistas la Clínica de Rehabilitación Física? Lo ideal sería que con los deportistas se trabajara desde la parte de la prevención, un programa donde se trabaje como propiocepción y un buen equilibrio muscular para que no se lesionen, pero aquí usualmente en la clínica sí podríamos como proporcionarles orientación. Sin embargo, sí es más común atenderlos después de la lesión, ya cuando tienen algún problema, pues es la recuperación funcional y ayudarlos a que se reintegren a sus actividades deportivas. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados de esta mañana. Bueno, Iván, que nos platiques un poco sobre cómo se pueden conocer las potencialidades y las debilidades o las limitaciones en la práctica deportiva. Ok, un punto muy importante para conocer nuestras potencialidades es, como decían mis compañeros, la conciencia corporal, saber hasta dónde podemos llegar y dónde ya estamos corriendo riesgo, pero también es muy importante acudir a un profesional que por medio de test, por medio de pruebas, tenga ya documentado y lleve un seguimiento de nuestras potencialidades, de qué es lo que a lo mejor o de qué grupo muscular todavía nos llega a faltar un poquito, para que él nos indique ejercicios enfocados a lo mejor en ganar masa muscular, a lo mejor en apoyarse de la importancia del nutricionista, para que se apoye y vayan llevando de la mano al deportista a que no tenga tantas limitaciones, sino siga potencializando cada vez más su cuerpo para que sea totalmente apto para el deporte que quiera practicar. Claro. Veíamos ahora en redes, y lo comentábamos en el corte, sobre una mujer que falleció por levantar una pesa y bueno, se le fue de más. Esto también es importante, ¿no, Jorge? El conocer hasta dónde nuestro cuerpo puede realizar algún ejercicio. Claro, lo decía Efraín, y un día lo dijo un paciente porque él quería jugar fútbol, pero dice, yo nada más quiero jugar tranquilo. Y él me decía, yo ya no voy a ser Lionel Messi. Y le decía, me daba mucha risa. O sea, yo solamente quiero que me dejes bien para ir a cascarear con mis amigos, jugar tranquilo. Y creo que pasa eso, ¿no? O sea, hay que conocer hasta dónde quiero llegar. Probablemente si yo no voy a ser ya campeón olímpico, si yo no voy a competir para los Panamericanos, probablemente a lo mejor ese peso, levantarlo a lo mejor sea algo personal, pero sí creo que tenemos que poner en una mesa y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Tener salud, quiero verme bien, pero a lo mejor a veces nos salimos un poquito de lo que queremos, ¿no? Como decía Efraín, tenemos que tener mucho cuidado porque de verdad puede ser fatal, ¿no? O sea, el conocer perfectamente cómo se realiza un ejercicio, ¿sí? Es importante, y sobre todo, como decía también ahorita Iván, es que tenemos que estar pegados al entrenador, ¿no? O sea, porque si no, hasta para que esté cerca, por ejemplo, para podernos ayudar. Claro. Por ejemplo, en estos casos, desafortunado, porque la verdad es que el video es muy, muy fuerte, pero creo que pues a final de cuentas es para que lo reflexionemos y veamos la manera de evitarlo, ¿no? Nosotros como profesionales y la gente que está viendo en casa, pues que no vaya a tener una situación de este tipo. Claro, y un factor muy importante, y lo mencionas, en todo este proceso son los entrenadores. Ellos acompañan al deportista y tienen que acompañarlo desde que empiezan a practicar algún tipo de deporte, Fray. Sí, el rol del entrenador pues es súper importante, ¿no?
Aquí es precisamente donde entra también la parte del equipo que se tiene que hacer dentro de la parte de salud, ¿no? Es muy importante, sí, tener la comunicación con el entrenador, saber cuáles son los objetivos en ese momento del deportista y también saber cómo potenciar las capacidades que precisamente comentaba Iván. A lo mejor por medio de evaluaciones, saber cuáles son esas debilidades inclusive que tiene y potenciarlas, ¿no? Entonces, existe una comunicación muy importante que muchas veces, desgraciadamente, a veces no se da, ¿no? Por los diferentes contextos en los que se está desarrollando el deporte. A lo mejor está hablando de un deporte profesional, pero también en el amateur debería de ser muy importante y sí deberíamos de tener conciencia en tener esa comunicación paciente, o bueno, en este caso deportista, fisioterapeuta, entrenador, ¿no? Sí es muy importante esa parte que se debe tener. Claro. Y bueno, Iván, tú eres entrenador de fútbol americano. ¿De qué equipo? Diablos del Sol. Diablos del Sol, ¿no? El de aquí, de Aguascalientes. ¿Hasta qué punto se puede llegar en estos entrenamientos o en estos juegos que realizan ustedes a los jóvenes? Como entrenador, se puede decir que desde antes de que empiece la temporada, desde antes de que empiecen los entrenamientos, nosotros ya tenemos que llevar una planeación con macrociclo, con microciclo, con todo lo que se va a abarcar. Incluso así, las 2 primeras semanas tenemos que ir adecuando a los niños, ver si tienen deficiencias, ver en qué podemos trabajar en ellos para que todos vayan en conjunto, como un equipo, preparándose y todos vayan al nivel. No puede quedar uno atrás porque si no este chico se me va a lesionar y a fin de cuentas son niños, o sea, no podemos arriesgarlos a una lesión fuerte a tan temprana edad. Entonces, como entrenador, ya con una planeación tenemos que ir siguiendo poco a poco y claro, apoyándonos de profesionales, tanto de nutriólogos como de rehabilitación y terapia física. En todo aspecto tenemos que estar apoyados de un profesional de cada carrera para así tener un buen equipo bien formado, para tener también, hablando ya deportivamente, éxito en la temporada. Si no, sin salud no podemos llegar a nada. Claro. Y bueno, para todo esto hay toda una técnica deportiva, Jorge. Sí, claro. Todos los deportes tienen pues a final de cuentas, a lo largo de los años se ha tratado de documentar de qué manera es mejor ejecutar la técnica. La técnica lo que busca es que haya un movimiento eficiente, o sea, es decir, que pueda hacer el gesto deportivo con el menor gasto energético y con la mejor capacidad posible. Ese es el objetivo de la técnica. Entonces, si yo tengo una mala técnica, lo más seguro es que voy a hacer demasiado esfuerzo para generar un gesto motor que al final de cuentas probablemente lo logre, pero que si yo lo sigo haciendo de determinada manera durante mucho tiempo, pues a lo mejor me puede llevar a la lesión. Entonces, la técnica deportiva creo que es fundamental para poderlo realizar. Y la evaluación, como comentaba hace rato Iván, yo puedo decir, bueno, la técnica, por ejemplo, se me ocurre ahora, de un levantamiento olímpico. Bueno, levantar la barra y es bajar en sentadilla, pero ya sé la técnica, pero cuando reviso al deportista, pues a lo mejor me doy cuenta que no tiene movilidad en su tobillo. Y por más que él quiera hacer la técnica así, no puede. Porque no puede bajar en sentadilla porque el tobillo no le da. Entonces, ¿qué pasa? Eso es importante porque la técnica ahí está, pero a veces hasta para la técnica hay que tener condiciones previas para que la pueda realizar. Entonces, pues importante ese trabajo en conjunto, ¿no? Entre el fisioterapeuta, entre el entrenador, entre el rehabilitador, para que podamos hacer que el deportista pues vaya avanzando y obviamente de la mejor manera posible, sin lesiones. Claro, gracias. Efraín, ¿qué importancia tiene el balance muscular en la prevención de lesiones? Híjole, el balance muscular yo creo que es factor clave, ¿no? Precisamente si vamos ahorita hilando parte de lo que hemos comentado, tiene que ver también mucho con la movilidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Todo este equilibrio que debemos de tener entre los músculos, creo que es, si no, yo creo que la parte más importante en cuestión de movilidad que vamos a tener en el cuerpo, sí, yo creo que es parte, digamos, fundamental en el sentido de que, ok, si tú no tienes un balance articular correcto, por ejemplo, en ese ahorita ejemplo que comentaba Jorge, si no hay un balance correcto entre, por ejemplo, a nivel de los gemelos, con un músculo inclusive de la misma cadera, pues entonces ahí viene la lesión, ¿no? Y precisamente el hecho de que tú lo sigas haciendo constantemente, con una mala técnica, pues te lleva al sobreesfuerzo y el sobreesfuerzo te va a llevar a la lesión. Entonces son cosas que, digamos, se pueden ir hilando en todo esto que hemos hablado.
Claro. Hablando de factores externos para prevenir accidentes, la ropa también es muy importante, Iván. Claro, la ropa, el equipo necesario, muchas veces por ahorrarnos a lo mejor 100, 200 pesos compramos algo de un poco menos calidad, pero que nos puede llevar a una lesión, ¿vale? Hay ropa especial para cada deporte y a lo mejor muchos se fijan en si se ve bonito o si se ve fea, pero el punto o la diferencia de esta ropa es a lo mejor qué tanto transpira, a lo mejor también qué tantas protecciones tiene, si tiene protección para el hombro, si tiene protección para las costillas, digo en mi caso protección para las piernas, para las rodillas, y de aquí vamos empezando a prevenir estas lesiones desde el cómo nos vestimos, desde el qué compramos y de qué calidad compramos, de toda la ropa, de todo el equipamiento, vamos con esta prevención de lesiones. El calzado muy importante, por ejemplo, para los corredores a veces se ponen cualquier tenis para correr y no, se necesita un tenis específico. El calzado principalmente para nuestra articulación de rodilla es fundamental. Efectivamente, sí. Ahorita que comentaste, Jorge, lo del calzado, justo estaba pensando eso, que los tenis es una de las cosas, yo creo que de las más importantes, el calzado. Es que al final de cuentas, algo que nosotros vemos en fisioterapia es que el 90% de las lesiones de rodilla o vienen de la cadera o vienen del pie, o sea, cuando no son traumáticas. Entonces hay que ver también cómo está el deportista pisando, ¿no? Entonces a veces en los corredores a veces hay personas que, por ejemplo, tienen una pisada más prona, o sea, más hacia adentro, otros más supino, o sea, más hacia afuera. Entonces esos cambios, al final de cuentas, dados en los kilómetros, pues terminan teniendo un impacto más en una musculatura, como decía Efraín hace ratito, en los desequilibrios, que en otra. Entonces, al final, es importante acercarse con un profesional. Y es difícil luego, porque luego no encontramos con quién acercarnos, ¿no? Bueno, pues como voy con el podólogo, voy con el terapeuta. Entonces, bueno, importante ver muy bien con quién acercarnos, ¿no? Para que nos pueda orientar, ¿no? Generalmente un especialista que además sabe de deporte, pues mucho mejor, ¿no? Porque seguro que nos podrá dar mejores tips o nos podrá encaminar mejor hacia el desempeño del mismo, ¿no? Claro. Muy bien, vamos a hacer otra pausa, pero regresamos con más de Cuidando mi Salud. Luxación. Es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentra en una articulación. Esguince. Torcedura o distensión violenta de una articulación, que puede ir acompañada de la ruptura de un ligamento o de las fibras musculares. Ya estamos en la parte final de Cuidando mi Salud. Antes me gustaría preguntarle a Efraín, bueno, ¿de qué manera la terapia física puede ayudar a un deportista en la prevención de accidentes o de lesiones? La terapia física, bueno, tiene un campo muy amplio, ¿no? Dentro de la parte preventiva, precisamente como comentábamos hace un momento, la parte de las evaluaciones funcionales que se pueden hacer, conocer estos desbalances musculares que hay, la movilidad que puede tener un deportista, creo que puede abarcar precisamente desde esa parte y no meramente sobre la parte ya del tratamiento, la parte rehabilitadora. Creo que es donde hace falta, inclusive pues mucha cultura, ¿no? Sobre la terapia física y precisamente como comentaba Jorge, claro, te tienes que acercar directamente con profesionales, ¿no? Con el profesional de la salud, inclusive a lo mejor ir recomendando, si vas con el nutriólogo puedes preguntar, te puede recomendar a alguien, puedes ir con tu médico a lo mejor de cabecera, te puede recomendar a alguien, ¿no? Entonces, precisamente tienes que ir buscando la manera de cómo conectar para lograr tus objetivos, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es lo que tú tienes en mente? Claro. Y bueno, ¿qué tipos de acciones y ejercicios se puede desarrollar? Te pregunto a ti, Iván, porque tú eres entrenador. Dígame. ¿Se pueden desarrollar un deportista para precisamente prevenir estas lesiones? Okay. Que nos des ejemplos más específicos. Más específicos, de ejercicios para prevenir. Siempre hay que checar el estado en el que está el jugador, el estado de sus músculos, el estado de sus articulaciones, el estado general del deportista. Los ejercicios de fortalecimiento son muy importantes para estos deportistas
cuando tienen alguna pequeña debilidad en algún músculo. Si tiene alguna debilidad puede llegar a generar algún desgarre, puede llegar a generar alguna lesión que pues, lo va a ir a pausar dentro de su proceso deportivo. Entonces, ejercicios específicos para prevenir y también para preparar al deportista, ejercicios de fortalecimiento. Claro. Y como mencionaban en una de las intervenciones, no calentar 2, 3 minutitos, o sea, es un Calentar proceso bien. que debe de llevar un tiempo, Jorge. Sí, digo, como bien decía hace rato Iván, ¿no? Se supone que mínimo son 15 minutos, ¿no? Entonces, el quitar ese hábito de llegar y rápido me pongo los tenis y me meto a la cancha, o rápido llego al gimnasio y no traigo tiempo, entonces, pues directo a los aparatos. Es importante el darle esa importancia, ¿no? Todos los que están viendo en casa, yo creo que no dejarlo de lado. Además, creo que preferible que haga un buen calentamiento y entrene a lo mejor un poquito menos, a que me aviente directamente al ejercicio y que me termine lesionando, y como comentábamos hace un ratito, pues termina siendo contraproducente la prisa, ¿no? Claro. Entonces, mejor con calma, darnos un tiempecito, aunque entrenemos un poquito menos, pero que calentemos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué técnicas y aparatos se utilizan en la terapia física para preparar al deportista y obviamente para las exigencias de su disciplina? Sí, entra desde la parte de la terapia manual, inclusive, por ejemplo, un masaje precompetitivo como preparación. Existe a lo mejor el trabajo propiamente, inclusive algo de fortalecimiento, la parte del calentamiento, que ya son trabajos muy específicos y precisamente como mencionábamos hace un momento, enfocarlos directamente hacia el deporte que van a hacer, ¿no? Yo creo que es parte de lo que se puede hacer. En cuanto a aparatos, pues bueno, tenemos una variedad en terapia física de agentes físicos, ¿no? Desde electroterapia, termoterapia, crioterapia, aparatos de crioterapia, inclusive ya ahora muy de moda las pistolas de masaje, ¿no? Entonces, toda esa parte entra muy ad hoc precisamente a la preparación que tiene que tener un deportista. Muy bien. Y bueno, sobre la alimentación, Iván. La alimentación es fundamental para cualquier deportista, es fundamental, y también creo que es muy importante para nosotros como rehabilitadores físicos, como terapeutas, estar muy en comunicación con el nutriólogo a cargo, al igual que estar viendo qué es lo que falla, qué es lo que hace falta, pues para que el deportista salga, porque sin una nutrición correcta es muy difícil que un deportista salga adelante. Claro, y en esta nutrición, pues obviamente la hidratación también, Jorge. Claro, importante, sí, la nutrición, la hidratación es básica. Hay que pensar también, por ejemplo, que hay alimentos, por ejemplo, que tienden a inflamar más, por ejemplo, el colon, por ejemplo, ¿no? Entonces, una inflamación probablemente del colon, pues pueda generarme también algunas otras repercusiones, ¿no? Entonces, tengo que ver muy bien cómo, y como dice Iván, hay que acercarnos con alguien que sepa, ¿no? Hay alimentos que tienen mucho mayor contenido nutricional, o sea, más micronutrientes, que me refiero como a vitaminas, ¿sí? Minerales, que pueden ayudar a que haya una mejor... un mejor combustible, como lo decíamos hace un ratito, ¿no? Para el cuerpo, y la hidratación, por supuesto, ¿no? Al final de cuentas sabemos que el cuerpo es prácticamente agua, ¿no? Somos agua. Entonces, si yo no le doy prioridad a estar tomando agua, pues lo más seguro es que puedo ahí tener un problemita. Y bueno, algo que es importante mencionar, la mayoría no tenemos la sensación homeostática, le llamamos, de sed, es decir, no a todos nos da sed. Eso es interesante. Entonces, mucha gente no toma agua porque no tiene sed. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque tengo que poco a poquito estarle indicando al deportista que empiece a hacer conciencia de su sed, porque eso es importante, porque si no el deportista no toma agua, la gente que no tiene sed. Entonces la hidratación es fundamental, pero sobre todo partiendo de que el deportista empiece a tener sed. Y lo que quita más la sed, o lo quita la sensación de sed, es tomar otras cosas que no sea agua, ¿no? Claro. Si yo me empiezo a hidratar con refresco, o tomo todo el día bebidas azucaradas, normalmente mi cerebro detecta como que hay otras, o ya está fluyendo agua, cuando en realidad no hay una suficiente cantidad. Entonces creo que eso es interesante, hacer saber al deportista que tiene que tomar agua, no agua con X, no, agua, ¿no? Eso es creo que algo que hay que hacer hincapié ahí en casa, ¿no? Claro que sí, gracias. Y bueno, Efraín, veamos en uno de los testimonios, contamos aquí en la universidad con la clínica de rehabilitación. ¿Qué servicios ofrece precisamente para los deportistas? Sí, precisamente, bueno, también formo parte de la clínica de rehabilitación y bueno, invitarlos a que se acerquen directamente a la clínica de rehabilitación
Contamos con servicios enfocados directamente hacia lo que es la terapia física, desde la parte preventiva hasta la parte correctiva. Entonces ahí enfocamos desde técnicas, como hace un momento comentábamos, tenemos el equipo en cuanto a electroterapia, tenemos equipos en cuanto a presoterapia, magnetoterapia, tenemos bastantes equipos que pueden ayudarnos directamente a solventar, digamos, una lesión propiamente, o si no ocupamos ese tipo de equipos, precisamente a tratar de prevenirlos, ¿no? Claro. Y bueno, para alguna persona que nos está viendo y está interesada en practicar algún deporte, Iván, ¿a dónde puede dirigirse para recibir toda esta información y que pueda pues realizar de manera correcta su deporte sin lesionarse? Claro, bueno, la clínica KirFit, en donde yo laboro, está en Colonia Santa Anita, calle Fernán Caballero, 102B. Ahí estamos para atenderlos, cualquier duda. ¿Qué tipo de servicios ofrecen rápidamente? Ofrecemos el servicio para todos, o sea, cualquier tipo de lesión, ahí la atendemos. No somos exclusivamente deportivos, sí tenemos una especialidad deportiva, más sin embargo de todas las lesiones las podemos atender ahí. Claro, ¿y quien quiere entrar a los Diablos del Sol? Bueno, Diablos del Sol, ahorita el campo de Diablos del Sol está en la colonia Casablanca. Es la callecita que está pegadita a las vías, ahí a un lado está el campo. Entonces, estamos entrenando de martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves a las 5:30, edades desde los 5 o 6 años hasta los 16 años. Perfecto. Muy bien, pues un comentario final, Efraín, ya para despedirnos. Bueno, yo creo que la parte de la cultura en cuanto a prevención de lesiones tiene que ir creciendo poco a poco. Y yo creo que vamos por buen camino. Veíamos en las cápsulas estos chicos que habían entrevistado, creo que ya empiezan a tener esa conciencia de lo que debe ser la cultura de prevención de lesiones. Entonces creo que vamos por buen camino y hacer mucho mayor énfasis en esa parte. Claro. Jorge, por favor. Sí, bien, creo que sí, va creciendo la cultura y pues creo que estos programas a final de cuentas es la idea, ¿no? Que poco a poquito entre todos vayamos compartiendo un poco nuestra experiencia para pues el bienestar de todas las personas que nos están viendo, ¿no? Que si van a hacer deporte, pues busquen siempre la manera de acercarse con un profesional. Ahí está la clínica de la universidad, que es muy accesible, entonces, y con profesionales muy, muy capacitados, para que no haya un pretexto de decir, bueno, es que no puedo pagar, acérquense a un lugar de bajo costo donde los pueden orientar, los pueden ayudar y a final de cuentas puedan hacer su deporte de una manera segura. Claro. Iván, un comentario final. No, bueno, lo invito a todos los deportistas a que tengan ese interés y ese cuidado personal para acudir al menos una vez al mes a rehabilitación y terapia física, aunque no se sientan mal, pero ver cómo se encuentran físicamente, ver cómo se encuentran sus músculos, ver cómo se encuentran ellos en su totalidad y precisamente prevenir algún tipo de lesión. Claro, ante todo la prevención. Pues yo quiero agradecer mucho al licenciado en terapia física Efraín Contreras González, que nos hayas acompañado, Efraín, muchas gracias. También al licenciado Jorge Alberto Acosta. Muchas gracias. Muchas gracias a ellos, profesores, investigadores de aquí de nuestra universidad, y también a Kevin Iván Avelar Padilla, licenciado también en terapia física y rehabilitación y terapista de la clínica de KirFit. Es Muchas correcto. gracias. Gracias También a Jorge. ustedes que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Lo invitamos el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud. Hasta la próxima.